Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Un estudio ha llegado a la conclusión y revela que el Concilio Vaticano II no ayudó para que aumentara la asistencia a la misa. Al contrario, descendió, es decir, menos personas fueron a la misa en todo el mundo, no solamente en un país o en un continente. De esto voy a estar analizando. Gracias por sumarse al canal, gracias por todo el apoyo que le han dado, sus comentarios, gracias también los buenos, por supuesto, y también los negativos, por supuesto, bienvenidos, nos dan más ideas. Así que vamos a nuestro tradicional Ave María, pero antes quiero invitarlos para que se sumen al canal y de esta manera seamos cada día más. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Se ha publicado un estudio que no tiene nada que ver con que sea una agencia, mejor dicho, dependiente de la iglesia. Es el National Bureau of Economic Research, NBER, donde examinó la asistencia religiosa en 66 países desde hace 105 años, para ser exactos, desde hace 1920. Y el Concilio Vaticano II llegó a la conclusión que desencadenó un descenso de la asistencia a la misa de los católicos en todo el mundo, así como en relación a otros servicios religiosos de otras religiones, incluyendo al mismo cristianismo protestante. Los países católicos que se definían en mínimo más del 50%, estaba países como Irlanda, Italia, Australia, Francia, aquí en Filipinas, aquí en el continente americano, Brasil y México. Se pone como mínimo 50%, es decir, o más del 50%. Esto representa y muestra que la asistencia mensual a los servicios religiosos en países que antes eran, vamos a decir, 100% cristianos católicos, fue disminuyendo porcentualmente a menos en 20 puntos, es decir, en 20%. En relación a otros países donde se observó muy significativamente la no asistencia a la misa. Y esto ocurrió entre 1965 y 1974 con más, ¿cómo decir?, con más relevancia o con más notoriedad la no asistencia a la misa. Prácticamente nuestros papás estaban jóvenes, muy jóvenes, solteros, o estaban en sus primeros años de matrimonio, muy jóvenes. Así que la asistencia a la misa en países católicos descendió más prácticamente entre 1965 y el 2015. ¿Quién estaba de sumo pontífice en el 65? Tenemos a el Papa Pablo VI, y a partir de ahí inicia lo que se llamaría el colapso de la práctica del catolicismo en la mayoría de los países antes llamados o clasificados o con resultados de casi el 100% de católicos. Así que esto prácticamente después de lo que ha sido el Concilio Vaticano II.
No porque el Concilio Vaticano II haya sido mal, al contrario, en muchos aspectos fueron buenos. La práctica fue la diferencia que los teólogos considerados en la época de Pío XII como herejes fueron resucitados como líderes en la teología y asesores como tal por Juan XXIII durante el Concilio Vaticano II, y después pues, resultaron muchos movimientos. En aquel entonces una revista que se llamaba Concilium, donde desde ahí pues se daban las directrices de cómo iba a emplearse ahora, aprovechándose del Concilio Vaticano II, mejor dicho, congelándolo o dejándolo un lado o tomando las partes que más les convenía, las partes que ellos se interpretaban como liberales, para poder de esta manera pues enfatizar en su nueva visión ecuménica con otras religiones, y abolir las prácticas cristianas católicas, como la abstinencia de la carne en los viernes santos, y posteriormente a veces también se venía practicando no solamente en el viernes santo, sino en la cuaresma, por supuesto, y también en el resto del año que quería hacer penitencia. Los cambios significativos en la misa propiamente comenzaron con la implementación de la primera instrucción sobre la correcta aplicación de la institución de la Sagrada Liturgia Inter Ecumenici del 7 de marzo de 1965. Aunque su objetivo era hacer la misa más accesible y, entre comillas, más agradable, sus cambios habrían resultado extraños e incluso chocantes para un buen número de católicos, para quienes la misa había permanecido prácticamente inalterable toda la vida. Por ejemplo, el altar mayor debería ser preferiblemente independiente para permitir caminar a su alrededor, estar de frente al pueblo, o de cara al pueblo en la celebración. Se trata asimismo de un cambio radical, ya que imponía una inversión literal de 180 grados en la orientación de la misma misa. Y todos estos rituales ahora llamados tradicionalistas, y toda la liturgia de las diferentes iglesias cristianas católicas, pues tiene su origen directamente en los apóstoles, ¿sí? Por ejemplo, el rito ambrosiano, el rito copto, entre otros. Pero no lo que se llama ahora Nous Ordus o la misa de Pablo VI. Eso fue una creación de Bugnini, con algunos asesores protestantes, y firmada y aplaudida por Pablo VI. Aunque los cambios litúrgicos habían sido los efectos más vividos y palpables del Concilio Vaticano II, para la mayoría de los cristianos católicos que asisten a misa, los investigadores han argumentado que el aparente cambio doctrinal del Concilio Vaticano II no debe descartarse. El cuestionamiento implica de doctrinas centenarias como la prohibición del control de la natalidad puede haber hecho añicos la percepción de una iglesia inmovible y poseedora de la verdad, y haberla sustituido por un modelo según el cual los individuos tenían una relación más directa con Dios y por tanto dependían menos de la iglesia y de los servicios formales, señalaron los investigadores. Hay que recordar también que en su momento Juan Pablo I, no el segundo, el primero, era muy, ¿cómo decir?, en pro del control natal, hasta que Pablo VI saca Humanae Vitae y ahí cambió de chip. Entonces, si bien la Iglesia mantuvo su provisión de la contracepción, en 1967 se filtró a la prensa que una mayoría significativa de los miembros de la Comisión
del Papa Pablo VI sobre el control de la natalidad, incluidos 60 de 64 teólogos, o sea, 60 más 4 no, y 9 de 15 cardenales apoyaron el levantamiento de la prohibición. Así que aunque la Iglesia Católica no puede cambiar la doctrina, el Vaticano II fue único en la historia de la Iglesia por las declaraciones ambiguas que dieron la impresión generalizada de que la Iglesia había cambiado su doctrina. Por ejemplo, Unitatis Redintegratio, que a veces se permite celebrar el culto en común con no católicos, mientras que al menos 3 concilios de la Iglesia han prohibido explícitamente rezar en común con los herejes. Para los católicos que no hayan estado tanto en los cambios de los documentos del Concilio Vaticano II, la serie de cambios en la práctica como el abandono de ciertas oraciones devocionales y el silencio repentino sobre los 4 últimas cosas durante los sermones, que es la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Esto es así. El padre se pone a decir a veces hasta chistes y payasadas en lugar de hablar de estas 3 nuevas, no nuevas, sino antiguas, sino de estas 3 realidades: muerte, juicio, cielo y infierno. Son verdades permanentes y van a seguir, iniciaron desde la humanidad, que inició la humanidad con Adán y Eva, y seguirán hasta el último ser humano que vayan a ser. Entonces, ¿y qué hacen los sacerdotes hoy? Pues se ponen a contar chistes, a contar payasadas, a contar algo que no tiene nada que ver. Y decir, ay, no, ¿cómo hablar de la muerte? No, al hispano, y yo hablo de los que estamos aquí en Estados Unidos, pero más, pues sobre todo los que viven en América Latina, hablar de la muerte resulta difícil cuando uno de nuestros seres queridos está enfermo y sobre todo cuando está en etapa terminal. Cuando ya ven al enfermo, sobre todo los familiares, que ya no hay remedio, que ya está prácticamente agonizando, quieren hacer todos los cambios posibles, todo el planteamiento posible, velorio, funeraria, la misa, los santos óleos, todo. Los digo porque esta es la experiencia que he tenido con muchos familias hispanas que he estado sirviendo a lo largo de mi carrera como capellán. Así que sacerdotes, háblenos de la muerte. Es una realidad. El proceso de la muerte también es una realidad. Personalmente, tengo libros que hablan de esta situación. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el destino, el proceso de morir, que es una guía para el cuidador y el testamento espiritual que el enfermo puede dejar para su familia. Es una guía para el cuidador para que se dé cuenta, conozca los síntomas, el comportamiento del enfermo 3 meses antes de fallecer hasta el momento de fallecer. Lo pueden encontrar en Amazon. Aquí abajo pueden encontrar los links de mis 8 libros. Así que háblenos de eso. No tengan miedo, sacerdotes, a hablarnos de eso, porque es una realidad misma en sí, en la cual, pues, nos van de esta manera preparando. Y generalmente, sobre todo las familias hispanas, dice, estamos esperando un milagro de Dios o del cielo. Pero pues yo les pregunto, ¿qué están haciendo ustedes para jalar o vamos a provocar ese milagro? Aquí estamos, ¿sí? Sin ninguna práctica religiosa, nomás, pues aquí, viviendo la vida. Y cuando llega la emergencia, ¿qué hacemos? Es decir, o acaba de fallecer nuestro ser querido. ¿Qué hacemos? Teníamos 16 meses diciéndolo desde que fue declarado que por parte de los doctores que ya no se podía hacer más, pues diciéndole prepárense y prepárense, y la muerte llega y les llegan sin sorpresa y la familia no está preparada o no se prepara para eso. Vuelvo a repetir, para los católicos que no hayan estado
al tanto de los cambios de los documentos del Vaticano II, la serie de cambios en la práctica, como el abandono de ciertas oraciones, devociones y el silencio repentino sobre las 4 últimas cosas durante los sermones, que es muerte, juicio, cielo e infierno, puede haber dado igualmente la impresión de que la Iglesia había experimentado un cambio sustancial en la enseñanza, como dijo el doctor John Pepino, al resumir la investigación de Cuchet. Una institución que admite haberse equivocado ayer pudo haber bien estar equivocada también hoy. Y ya sabemos las payasadas con que salió Francisco en su momento, Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, diciendo: quisiera que el infierno estuviera vacío. Pues que no. Eso lo puedo escuchar de mi tía, de mi abuelita, de mi vecino, de mi amigo, de esto, pero no un sumo pontífice a esa altura. Pero bueno, en fin, este es el resultado de lo que se ha venido, mm, vamos a decir, investigando, y les muestro las gráficas que nos dieron para que usted las pueda ver. El descenso entre 1955 y 1964, ahí estaba prácticamente, estamos en 100, y de para abajo empezó a decaer la asistencia hasta el 2014 en un 20%, y esos fueron los que ya no fueron a misa o cambiaron de grupo religioso. No es que esta de religión, ¿no? Entonces, y se fueron con el pastorcito de la casa, de la esquina. Pero bueno, este es el acontecer diario, esta es la nueva realidad a la cual nos venimos enfrentando, y que las estadísticas nos lo pone al tanto de cómo está el cristianismo hoy en día. ¿Usted qué opina, hermano católico? Leo sus comentarios. Muchas gracias.